Muy buenas noches a todos, le damos la bienvenida un día más para compartir junto a nosotros este programa especial de hoy día martes. Estamos aquí con nuestro pastor Raúl Brunelli. Bienvenido pastor, bienvenido a todos los que están del otro lado también. Bueno, un gusto Daniel, y seguir compartiendo esta semana, ¿no? Herederos del Reino es el título de nuestra semana de oración, que noche tras noche estamos llegando de diversas maneras, ¿no? En algunas de las iglesias estamos en forma presencial, y por supuesto si en tu iglesia está la oportunidad de hacerlo presencial va a ser mucho mejor. Si no podés asistir o si en tu iglesia todavía no está la presencialidad, en este caso en la semana, ¿no? Porque martes, miércoles, jueves, viernes, en fin, ya vamos como uniéndonos en cada una de nuestras congregaciones, pero a la vez tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la radio, del Facebook, del YouTube. ¿Para qué? Para que aquel que no pueda estar presencial, bueno, entonces tiene la oportunidad también de recibir este mensaje que creemos muy importante. Así que seguimos con, creo que es el cuarto tema, ya perdí la noción, sábado, domingo, lunes, claro, el cuarto tema. Pasan volando es los días. Es la mitad. Estamos en la mitad entonces. Este tema se titula Fiel hasta la muerte. Tenemos entonces para compartir el primer texto bíblico de este tema, Fiel hasta la muerte, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice: Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de lo que dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, como decíamos, capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Bueno, vamos a pasar 2 o 3 veces prácticamente por estos textos porque los vamos a mirar con una luz, con la otra, con un ojo, con el otro. Lo vamos a desmenuzar un poquito. Sí, porque este es un mensaje que históricamente, diríamos, corresponde a una etapa de la iglesia. Ustedes saben que Apocalipsis capítulo 2 y 3 es la historia desarrollada de la iglesia en la figura de 7 iglesias concretas, reales, que existían allí en el Asia Menor, y en este caso es el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era muy especial porque de las 7 iglesias que abarcaron los periodos históricos hasta llegar a nuestro tiempo, la última iglesia que en la profecía es la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia tibia, nuestra iglesia, la de nuestra época, una iglesia que no se juega, pero esta iglesia era muy jugada, era todo lo contrario. Demasiado jugada. Todas las iglesias reciben una promesa de recompensa, que tiene que ver con la experiencia que están viviendo, ¿no? Ustedes van a notar cuando desmenucemos lo de Esmirna cómo cae como anillo al dedo a su realidad. Y 5 de las 7 reciben reprensiones, pero esta iglesia no recibe ninguna. Es decir, lo que estaban viviendo era podríamos decir, una relación espiritual tan vívida que no necesitaban que los despertaran, estaban vivos, estaban bien despiertos, no como nosotros, no como la iglesia de esta época. Pero ¿cuál es el asunto? Porque, bueno, Dios usó proféticamente lugares que históricamente tienen una explicación, un sentido para hacernos ver la aplicación espiritual de por qué eligió ese sitio, ¿no? Esmirna era una de las ciudades del Asia Menor, parte del Imperio Romano, que era una ciudad libre.
¿Qué significaba eso? Bueno, significaba que ellos podían elegir sus gobernantes. No era el caso de Jerusalén y toda la zona, ¿no? Porque allí el emperador ponía gobernadores, ponía reyes, ponía y sacaba gente. Pero esta era una ciudad libre, es decir, ellos elegían sus gobernantes. ¿A cambio de qué, no? A cambio de que le rendían culto al emperador romano. O sea, era una lealtad, diríamos, que no solamente tenía que ver con lo político y lo militar, sino incluso con lo religioso, con lo espiritual. Los emperadores se creían dioses. Lo elevaban al nivel de una deidad, digamos, en el tema de los emperadores, ¿no? Así los tenían. Como así los tenían, así se sentían también, ¿no? Claro. Algunos de ellos hicieron barbaridades. Y algunos hasta se lo creían, ¿eh? Evidentemente. Ellos mismos. Pero bueno, ¿qué pasaba entonces con el pueblo de Esmirna, con la gente de esa ciudad, de esa zona? Pues que odiaban a los cristianos. Y a los judíos también, pero los cristianos no solo tenían a los de Esmirna en contra, sino a los judíos que vivían en Esmirna también los tenían en contra. Obviamente, como el cristiano no se avenía a adorar al emperador, y los judíos tampoco, pero los cristianos todavía recibían ataques de los que debían simpatizar con ellos porque creían en el mismo Dios, el Dios verdadero, ¿no? El Dios invisible, el Dios todopoderoso. Como ellos compartían la Santa Cena, aprovechaban y los judíos los acusaban delante de los civiles de esa zona de caníbales, algo así como caníbales por el simbolismo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, ¿no? Los acusaban de libertinos porque entre hombres y mujeres se trataban de hermanos, y para ellos era una cosa extraña, por supuesto, ¿no? Esa familiaridad. Los trataban de ateos porque no tenían un Dios visible, entonces no creían en un Dios, aunque era el Dios invisible. Para ellos era como no tener Dios. Los trataban de desleales al emperador, por supuesto, porque tenían una lealtad superior al Dios de los cielos. Inclusive los trataban de incendiarios. ¿Se acuerdan que Nerón después los acusa de haber incendiado Roma porque en las profecías decía que cuando Cristo viniera iba a destruir el mundo con fuego? Y ellos interpretaban de que el fuego, que no, como Dios no existe para ellos, no lo veían, que los que iban a prender el fuego iban a ser justamente los cristianos. Así que todo eso es un ambiente absolutamente hostil para el cristianismo. Y entonces Dios no les da ninguna reprensión. ¿Qué esperarías vos cuando haces todo bien? ¿Qué te parece? ¿Qué esperás vos cuando vos haces todo bien, que tu jefe te diga, que tus amigos, tus vecinos, tus familiares te digan? Algunos halagos, felicitaciones. Y, por supuesto, un buen pago, si es el jefe, un premio. Bueno, pero acá uno pensaría que Dios le dice a la iglesia, bueno, te felicito, iglesia de Esmirna, vos la verdad que sos fantástica, haces todo lo que tenés que hacer, así que no tengas miedo, no vas a sufrir ningún problema, ninguna dificultad. Tu fidelidad te garantiza, ¿no? Tu fidelidad te garantiza que no vas a tener ningún problema y que tu vida va a ser fácil y tranquila, ¿no? Eso es lo que uno piensa humanamente. Pero yo te pido que leas de nuevo entonces el texto, incluso agregarle el versículo 11, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Bueno, al 11. Vamos a estirar un poquito más hasta el 11, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que leíamos al principio. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hasta ahí vamos. Ahora le agregamos el 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza,
no recibirá daño de la segunda muerte. Bueno, está mezclado dos cosas que vamos a tratar de separarlas para analizarlas solamente, pero están mezcladas. Pero dice en la Biblia, generalmente reserva el número 7 a algo completo, algo pleno. Y acá hay justamente 7 dificultades, ¿no es cierto? 7 cosas que producen sufrimiento. O sea, es como decir que tu fidelidad te va a dar una plenitud de sufrimiento, ¿no? Es algo extraño, por decirlo de alguna manera. Fíjense que si uno repasa, habla de tribulación, ¿no? No quiero detenerme mucho en este tema, pero el tribulum era una especie de vara que usaban para pegarle al trigo y separar el grano de la paja, diríamos, de la hoja, de las hojas, del recubrimiento del grano. Y atribulado significa estar golpeado, que te sacudan con todo, con una buena varilla. Desde el punto de vista humano diríamos, a ver hasta qué punto me conviene ser fiel. Claro, porque está la tribulación, habla de la pobreza, habla de la blasfemia, o sea, gente insultándote, gente diciendo cosas que obviamente no son ciertas, pero que te hacen dejar cosas por las que nadie quiere pasar. Parado, claro. Habla de sufrimiento directamente, habla de que serían puestos en prisión y, por supuesto, puestos a prueba, y habla directamente de la muerte, ¿no? De que algunos serían muertos. Esa es la perfección, entre comillas, la plenitud del sufrimiento, porque precisamente son 7 elementos que hacen que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, que en todo sentido era una iglesia, digamos, irreprensible, ¿no? Que estaba haciendo todo bien, sin embargo, el sufrimiento iba a ser una parte importante de su experiencia cristiana. Ahora, sinceramente, uno esperaría que esto Dios se lo diga a la Odisea, ¿no? O sea, que nos diga eso a nosotros porque somos tibios, porque somos descuidados, porque nos creemos la gran cosa y necesitamos unos buenos azotes, unos buenos latigazos para despertarnos y para darnos cuenta de nuestra realidad. O alguna de las otras iglesias que como Tiatira, que menciona que era una iglesia, digamos, adúltera, una iglesia que cambió las doctrinas, que engañó a su Señor, que engañó a Dios, ¿no es cierto? Pero ¿quién esperaría que le dijera estas cosas a una iglesia que delante de los ojos de Dios está haciendo las cosas bien, ¿no? Está haciendo las cosas bien. Pero bueno, nos choca, ¿por qué? Porque no entendemos la fidelidad. Porque no entendemos este tema de por qué ser fiel y qué produce la fidelidad. En realidad, la fidelidad tiene un lugar importante en el desarrollo de nuestro carácter. Y el desarrollo de nuestro carácter es lo que nos garantiza entrar al cielo, pero no significa que en esta tierra nosotros vamos a tener las cosas simples, las cosas sencillas. No significa que no va a haber sufrimiento, incluso llevar ese sufrimiento hasta lo máximo que se nos puede ocurrir, que en este caso obviamente no era simplemente una burla, un bullying, como se le dice ahora, sino que podíamos llegar, iba a llegar para algunos a la cárcel y otros incluso aún a la muerte. A la muerte. A la misma muerte. Nosotros a veces pensamos que nuestras pruebas son, bueno, relacionadas con ser fieles a Dios, con si nuestro patrón nos pide mentir, nos pide robar, engañar, si nos pide trabajar el día que tenemos que adorar a Dios, quizás como prueba que seamos fieles en el diezmo, seamos fieles en las ofrendas, y después los parientes, la familia nos digan, mirá, por ser fiel ahora no te alcanza la plata, o sos un tonto porque le estás dando dinero a la iglesia. Esperamos que nuestra fidelidad sea probada en cosas sencillas. Cosas que a un punto del ser humano podríamos superar sencillamente. Y eso es lo que estamos esperando siempre, que sea sencillo. Bueno, creo que pensamos que esas cosas son grandes y no
y no nos damos cuenta que grandes son estas cosas que está mencionando, sí. que está mencionando grandes y aterradoras por momentos. Claro. Ahora me gustaría que me ayudes allí, porque lo interesante es que así como hay 7, una plenitud de sufrimiento, o sea, hasta 7 elementos que hacen sufrir a las personas, Dios balancea esto con 7 cosas que Dios les va a dar, ¿no? Así que yo voy a mencionar la primera que aparece allí. Lo que Jesús dice es que Él es el que le habla a la iglesia. Él es el que le habla a la iglesia. Él toma a su cargo a esa oveja perniquebrada, ¿no? Dañada, lastimada, dolorida, moribunda casi podríamos decir, prisionera, enredada, de esa tal forma que está sufriendo, y Él dice, yo me hago cargo. O sea, yo, el creador, el que maneja el universo, el que mantiene funcionando todo este universo, se dirige en forma personal a aquella persona que está sufriendo por ser fiel. Y a mí eso me produce una paz, una tranquilidad impresionante, ¿no? Pero bueno, dijimos que eran 7, así que te doy la segunda. Vamos a ver entonces, estamos por acá, la segunda. Dice, conozco. Dios le dice eso, ¿no? Yo te conozco, yo sé. Claro, en ese digamos, control le dice, conozco como yo sé todas las cosas. Jesús dice, el que habla con ustedes, iglesia de Esmirna, es el que murió. Yo pasé por lo que ustedes están pasando. Nosotros nunca recorremos un camino que Cristo no haya pasado. Eso es lo que nos aclara, y en el principio cuando nos dice, conozco. Sé todo lo que están pasando y lo que van a pasar. Él sabe, y lo sabe por experiencia propia, ¿no? Eso también es muy fuerte y muy importante. O sea, estés pasando lo que estés pasando, no te olvides, Jesús ya lo pasó y venció. Y eso es fundamental. Una tercera cosa que Jesús dice a la iglesia de Esmirna en sufrimiento, en padecimiento, es, no tengas miedo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo si estás sufriendo no tengas miedo al sufrimiento? Es complicado, es difícil no tener miedo cuando estás pasando por ese momento. En el fondo, como muchos dicen que iban a morir por Cristo, no tengas miedo también a la muerte. Bueno, el punto es este, que cualquier cosa que nos cause dolor, sufrimiento, tristeza en este mundo, Dios lo puede curar. O puesto al revés, no hay nada que Dios no pueda curar de lo que te pase, porque Jesús ya lo venció y porque se demostró claramente que Dios está pendiente en forma personal de lo que estás pasando. Así es. Vamos entonces con la cuarta. Nos dice, sean fieles. Sean fieles. La fidelidad está disponible a todo aquel que la desea. Esa es otra bendición extraordinaria disponible para la iglesia de Esmirna y para cada uno de nosotros. De paso, en esto claramente expulsa la justificación por las obras o la autosuficiencia. Ser fiel es una bendición de Dios, es un don de Dios. Yo recibo, por el amor y por el poder de Cristo y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo en mi vida, la capacidad de ser fiel, Pero agrega una cosa más muy interesante, muy importante, que días pasados la mencionamos, ¿no? La promesa de la corona de la vida, ¿no? El día domingo habíamos estado hablando de ese asunto. Esa corona que en este caso no es la diadema, no es la corona reservada para los reyes, que a veces uno la hereda, ¿no? O sea, uno, si vos sos hijo de un rey, vas a ser rey en algún momento. Sí. Pero esta corona que Dios le promete al fiel, al que decide ser fiel, no importa lo que pase, es la Stéfanos, es la corona de la victoria, es la corona del que cruzó la meta, es la corona del que logró vencer. Por eso dice, en cantidad de oportunidades, la palabra de Dios dice, al que venciere le daré. Ahora, eso a mí me dice una cosa.
dos. Una es que Dios me promete la corona y otra es que no hay corona sin lucha. Como sí. no hay, vos no podés cruzar la meta sin correr la carrera. No podés, no hay manera. Si te quedás en la salida, nunca vas a cruzar la meta. Entonces hay que correr, hay que avanzar, hay que tomar la decisión y alcanzar la victoria para que Dios te dé entonces sí la corona que te promete, ¿no? Pero hay algo más todavía que Daniel nos comparte ahora. Vencedor, dice el 6, vencedor. Hay victoria disponible para el pueblo de Dios. Esa es una gran promesa. A veces cuando parece que no podemos, Dios está diciéndonos que hay victoria disponible para el pueblo de Dios. Cuando dice que está disponible, quiere decir que podemos alcanzarla, que podemos tomarla. Ahí también entra la parte de poner nuestra parte, valga la redundancia, para poder llegar, ¿no? Entonces dice vencedor, hay victoria disponible para el pueblo de Dios. Bueno, el desafío es creer que podés vencer, que podés vivir libre del pecado o resistiendo las tentaciones por el poder de Cristo. Pero la última, como dijimos, así como había 7 causas de sufrimiento, hay 7 promesas que cubren en exceso, por decirlo así, en plenitud. Y la séptima es: no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Por qué? ¿Por qué te dice Dios eso? Porque puede ser que tengas que llegar a la muerte defendiendo tus ideales. No es lo común hoy en día, normalmente no pasa, no tenemos que llegar a la muerte defendiendo nuestras creencias en Dios y nuestra fe o ejerciendo, podríamos decir, y viviendo todo lo que Dios nos pide. Normalmente no, pero va a suceder, sucedió, y Dios entonces te garantiza que si destruyen tu cuerpo, no hay manera de que ellos puedan influir para la otra destrucción, la que Dios va a producir, porque la segunda muerte la va a producir Dios a aquellos que eligieron el pecado como forma de vida y que no soltaron su pecado. Entonces no fueron vencedores sobre sus debilidades. Ahora tenemos que tomar decisiones, ¿no? O sea, fidelidad o infidelidad. Porque pareciera que, como dice el dicho, palos y remás, palos y no remás, ¿viste? O sea, si sos fiel, vas a tener problemas. Y si no sos fiel, vas a tener problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la mejor decisión? Bueno, es obvia la mejor decisión. Tomar la decisión que te garantice, que te dé la seguridad de que vas a vencer finalmente, de que vas a incluso vencer la segunda muerte. O sea, vas a ser resucitado. La primera muerte, si Cristo viniera antes, fantástico, entonces ni siquiera la primera muerte. Pero si vos tenés que pasar por la primera muerte, incluso defendiendo a Cristo, Dios te garantiza que la segunda muerte no te va a tocar. Sí, tenemos que recordar también respecto a lo que decía primero, ¿no? Palos sí, palos sí no también. Pero la palabra de Dios también, Él nos promete en su palabra, dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que confiemos también porque Él ha vencido al mundo. O sea, no nos promete que no nos va a pasar nada, que no vamos a pasar por estas cosas, sino que en el momento que las pasemos también Él va a estar con nosotros para fortalecernos, para poder seguir adelante. Así que a sostenerse de Él también. Bueno, habría que ir terminando el tema. Sí. Pero lo importante es esto. Nosotros tenemos que llevar nuestra fidelidad hasta dónde. Ahí es nuestra decisión, hasta dónde me lleva mi fidelidad. ¿No? Porque a veces somos fieles hasta el sábado de mañana, ya a la tarde, no. Algunos son súper arrojados y entonces sí incluyen el sábado de tarde, qué sé yo, pero resulta que la fidelidad no se restringe al tema de ir a la iglesia, de asistir, de ser fiel con los diezmos, con las ofrendas, hasta qué punto, de qué manera, cuándo, no. La fidelidad es completa y absoluta
y abarca los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Se distribuye en muchas partes lo que es la fidelidad, como fuimos repasando acá. La fidelidad conlleva muchas otras cosas, que no es solo cumplir con venir a la iglesia, con diezmar y con todas las demás cosas, sino tenemos que seguir cada paso de lo que estuvimos justamente repasando en estos días. Y bueno, a mí me gustaría que leas nuevamente el versículo 10, pero antes te recuerdo que, bueno, tenés que ser fiel hasta la muerte, y uno lo puede tomar todos los días de tu vida hasta que te mueras, porque algún día nos va a tocar, a menos que venga Cristo antes, o si es necesario entregar tu vida para ser fiel, ¿no? De las dos maneras se puede tomar, y en realidad es lo mismo. Si vos vivís cada día con fidelidad, no te importa cómo Dios dirija tu vida, porque al final te va a dar vida eterna, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjate que en el versículo 10 hay una promesa extra que está muy buena, que está muy alentadora, ¿no? Ahí lo repasamos para no olvidarnos. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Bueno, de casi todo hemos hablado, pero ahí hay un detallecito. Dice que la tribulación durará un periodo, un tiempo. Ahí dice 10 días. O sea, el poder del diablo sobre nosotros es limitado. Incluso dice la Biblia que cuando el diablo tentó a Jesús, en las tentaciones, después de estar débil, 40 días sin comer, lo tentó en una tentación tras la otra, cada vez más sutil, cada vez más fuerte, más profunda, con la misma Biblia lo tentó a Jesús, pero cuando Jesús pasó esa prueba, dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Ojo, por un tiempo. Por un tiempo dejó de molestar. Solo por un lamentablemente, tiempo. Mientras estemos en este mundo, va a ser así también para nosotros, porque así fue para el mismo Jesús. Y bueno, hay una historia que es conocida, pero que merece quizás ser contada nuevamente, que tiene relación con esta fidelidad que debe estar por encima de todo, ¿no? Porque la fidelidad es testimonio. Y la historia cuenta que en la época del emperador Decio, uno de los tantos que se creían dioses y que eran absolutamente sanguinarios, él estaba muy en contra del cristianismo, porque le bajaba en su pensamiento la moral a sus legionarios, a sus soldados. Así que ahí tenía 40 gladiadores que se habían convertido, que eran cristianos ahora. Qué problema, ¿no? Y él los sentenció a muerte. Y de la muerte peor que se le ocurrió, que era la siguiente: ir a un lugar sumamente alto, sumamente frío, al norte de Armenia, donde había un lago helado, y la idea era que ellos fueran dejados allí sin alimentos y desnudos para que murieran. Así que, por supuesto, no lo iban a hacer voluntariamente, así que mandó una guarnición de soldados con su capitán, con su centurión, para conducir a estos 40 a ese destino, a morir. Y entonces los llevan al lugar y tenían que vigilar que no se escapen, así que armaron sus tiendas, armaron la guardia, ahí se iban rotando para no morirse ellos de frío. Y entonces empieza a escuchar el capitán allí en su tienda de campaña, empieza a escuchar un cántico. 40 gladiadores luchan por Jesucristo, piden la victoria y reclaman la corona. Y eso repetían vez tras vez este grupo de 40, y ahí lo estaban diciendo, eran 40 fieles que estaban enfrentando por Cristo, enfrentando la misma muerte, y le piden a Cristo la victoria y le reclaman la corona, ¿no? Esa corona de vencedor. Hasta la muerte ellos iban a luchar, iban a entregar su vida y esperaban que Jesús cumpliera, ¿no? Creían, ¿no? Y estaban convencidos, por eso el reclamo que ellos hacen de la corona, porque sabían que Dios les iba a cumplir con lo que Él prometió. Ahora, el centurión, el jefe de la guarnición, escuchaba ahí, acobijado, escuchaba ese canto y se sorprendió.
porque él dice, ojalá yo tuviera soldados tan valientes, soldados tan decididos a seguir a su general a donde los mande y como sea, porque él sabía que justamente sus soldados, si no, ellos tenían leyes muy estrictas del desertor, lo liquidaban, porque si no los soldados escapaban en los momentos difíciles de una batalla, escapaban. En cambio, como si luchaban, tenían a lo mejor la chance de vencer, pero si huían, los mataban seguros, bueno, entonces luchaban. Pero estos estaban allí, estaban proclamando a su general, a Jesucristo, y entonces él estaba diciéndole a los que estaban a su alrededor que admiraba a esos valientes, que admiraba a ese general en el cual ellos creían, y en el momento que estaba diciendo eso, entra uno de los 40, prácticamente ya congelado, y con sus últimas fuerzas le dice, yo reniego de Jesús, me retracto, déjeme vivir, déjeme vivir. Y entonces, en ese momento, se escucha el canto cambiado, diferente. Ahora decía, 39 gladiadores luchan por Cristo, piden la victoria y reclaman la corona. Así que este centurión lo mira a los ojos al pobre gladiador que había renunciado al cristianismo para vivir, y le dice, ¿eres el único que se atrevió a venir a mí renunciando a la fe cristiana? Y él apenas podía hablar y temblando le dice, el único, Señor. Y en un acto que por supuesto nadie entendió, el oficial se quita su casco, se lo arroja al pobre hombre y le dice, yo tomaré tu lugar. Y entonces fue él a hacer el número 40, ¿no? Y al poco rato nuevamente se escucha el primer cántico, ¿no? 40 gladiadores, sí, luchan por Cristo, piden la victoria y reclaman la corona. Vamos a terminar, porque tenemos que terminar. Tenemos que terminar, pero se nos va el te tiempo. pediría, por favor, vamos a leer una cita y te pido que leas la primera parte. Yo quiero terminar con la última y ya despedirnos hasta mañana. Bueno, leemos la primera parte entonces. Elena de White termina el libro El Gran Conflicto con las siguientes palabras. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miradas de miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos las oí decir, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:3. Bueno, evidentemente cuando uno lee ese libro, que te lo recomiendo, si alguno no lo tiene, no lo conoce, se llama El conflicto de los siglos, El gran conflicto. El conflicto entre el bien y el mal es un libro que relata todo el Apocalipsis, y uno en algún momento se da cuenta, al leer, se da cuenta que está en el presente. Bueno, leyó mucho del pasado, después llega al presente y en algún momento te das cuenta que ya estás en el futuro, porque esto que relata acá pertenece al futuro. Está diciendo que ya no va a haber nadie en disidencia, ¿no? No va a haber nadie revelado ante Dios, ante Cristo, no va a haber más nadie. Así que el último párrafo que quiero compartir contigo dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito.
Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mancha y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y por supuesto, en ese momento no nos acordaremos del sufrimiento, no nos acordaremos ni siquiera de la muerte que hayamos podido tener que pasar, porque ya no habrá más muerte, ya no habrá más ninguna tentación ni ninguna posibilidad de sufrimiento. Y hoy yo quiero invitarte a que tomes esta decisión, la que se sugiere al leer todo esto y al escuchar lo que hemos venido compartiendo junto con Daniel. Dios, el Dios de amor, el Dios de bondad, es también el Dios que te pide hoy que le permitas actuar en tu vida, que le permitas que te lleve por el camino que te va a guiar a la eternidad. Es cierto, es un camino de renunciamiento y de entrega, pero no necesariamente de sufrimiento extra, porque por el hecho de estar en este mundo vas a sufrir. No hay manera, vas a sufrir por distintas razones quizás. Vas a sufrir por Cristo, vas a sufrir por hacer el bien y porque hay personas que no les gusta que le recuerdes que ellos están mal. Entonces vas a sufrir, es probable que vas a sufrir. Pero Dios garantiza que vamos a recibir la corona de la vida y que ese sufrimiento va a ser limitado, va a ser acotado, porque la mano de Dios, el poder de Dios, va a poner límites no solamente al tiempo, sino también a lo que el enemigo puede hacer en tu vida. Y esa es la garantía de que vas a recibir la corona de la vida. ¿Te gustaría tomar esa decisión en este momento, en esta noche, y decirle al Señor en oración y volver a decírselo cuando estés a solas allí en tu cuarto, en tu dormitorio, de rodillas, que querés recibir la vida eterna, querés recibir la salvación, ser parte de este escenario que se describe, que todavía está en el futuro, pero que muy pronto va a ser nuestra realidad? Que Dios te bendiga.